Imaginemos por un momento que tuviéramos la opción de rediseñar la civilización humana desde sus cimientos. ¿Qué tal si, hipotéticamente hablando, descubriéramos una réplica exacta del planeta Tierra y la única diferencia entre este nuevo planeta y nuestro planeta actual fuese que la evolución humana nunca ocurrió? ¿Qué haríamos entonces? Bien, primero necesitamos una meta, ¿cierto? Y podemos estar seguros al decir que esta meta sería sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente, de hecho, desea vivir y preferiría hacerlo sin tener que sufrir. Por lo tanto, la base de esta civilización debe ser de apoyo y por consiguiente sostenible para la vida humana cuanto sea posible, tomando en cuenta las necesidades materiales de todas las personas del mundo y a la vez intentando eliminar cualquier cosa que pudiera dañarnos a largo plazo. Con esa meta de sostenibilidad máxima entendida, la siguiente pregunta concierne a nuestro método. ¿Qué tipo de enfoque tomamos? Bueno, veamos. La última vez que me fijé, la política era el método de operación social en la Tierra. Entonces, ¿qué nos dicen las doctrinas de los republicanos, liberales, conservadores o socialistas sobre el diseño de la sociedad? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien, entonces, ¿qué hay de la religión? Seguramente el gran creador tuvo que haber dejado unos planos en algún lugar. No, nada que pueda encontrar. Nada que pueda encontrar. Bueno, veamos, ¿qué nos queda? Parece que algo llamado ciencia. La ciencia es única porque sus métodos exigen que las ideas propuestas no solo sean probadas y repetidas, sino que todo lo que la ciencia propone es también inherentemente falsable. En otras palabras, a diferencia de la religión y la política, la ciencia no tiene ego, y todo lo que sugiere acepta la posibilidad de resultar erróneo finalmente. No se ata a nada y evoluciona constantemente. Bueno, eso suena bastante natural para mí. Entonces, basándonos en el estado actual del conocimiento científico a principios del siglo XXI, junto con nuestra meta de máxima sostenibilidad para la población humana, ¿cómo empezamos el proceso mismo de construcción? La primera pregunta que hacer es, ¿qué necesitamos para sobrevivir? La respuesta es, por supuesto, recursos planetarios. Ya sea el agua que bebemos, la energía que usamos o las materias primas que utilizamos para crear herramientas y refugio, el planeta alberga un inventario de recursos, muchos de los cuales se requieren para nuestra supervivencia. Así que, dada esa realidad, se vuelve crítico averiguar qué tenemos y dónde está. Esto significa que debemos llevar a cabo una investigación. Simplemente localizamos e identificamos cada recurso físico del planeta que podamos, junto con la cantidad disponible en cada ubicación, desde los depósitos de cobre a las ubicaciones más potentes para granjas eólicas para producir energía, a los manantiales naturales de agua potable, a la evaluación de la cantidad de peces en el océano, a las mejores tierras arables para cultivar comida, etc. Pero, como los humanos vamos a consumir estos recursos a lo largo del tiempo, entonces nos damos cuenta de que no solo necesitamos localizar e identificar, también necesitamos monitorizar. Necesitamos asegurarnos que no se nos acabe nada de esto. Eso sería malo. Y eso significa no solo monitorizar nuestras tasas de utilización, sino también las tasas de regeneración terrestre. Por ejemplo, cuánto tarda, digamos, un árbol en crecer o un manantial en volverse a llenar. Esto se llama equilibrio dinámico. Es decir, si acabamos con los árboles más rápidamente de lo que tardan en crecer, tenemos un grave problema debido a que no es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene un inventario particularmente cuando nos damos cuenta de que todo está esparcido por todas partes? Concentraciones energéticas en el Medio Oriente. Tenemos grandes minas de minerales en lo que llamamos África. Inmenso potencial de energía maremotriz en la costa atlántica de Norteamérica. El suministro de agua fresca más vasto en Brasil, etc.
Bueno, una vez más, la vieja y querida ciencia tiene una sugerencia. Se llama teoría de sistemas. La teoría de sistemas reconoce que el tejido del mundo natural, desde la biología humana a la biosfera terrestre, hasta la atracción gravitacional del propio sistema solar, es un solo sistema enorme unido sinérgicamente, completamente interconectado. Al igual que las células humanas se conectan para formar nuestros órganos y los órganos se conectan para formar nuestros cuerpos. Y ya que nuestros cuerpos no pueden vivir sin los recursos terrestres de alimento, aire y agua, estamos intrínsecamente conectados a la Tierra y así sucesivamente. Como la naturaleza sugiere, reunimos todo este inventario e información de monitorización y creamos un sistema para administrarlos. Un sistema global de administración de recursos, para contabilizar todos los recursos relevantes en el planeta. Simplemente no hay alternativa lógica si nuestro objetivo como especie a la larga es la supervivencia. Tenemos que administrarlo en conjunto. Habiendo comprendido esto, ahora podemos considerar la producción. ¿Cómo usamos todo esto? ¿Cuál será el proceso de producción? ¿Y qué necesitamos considerar para asegurarnos que sea lo más optimizado posible para maximizar nuestra sostenibilidad? Bueno, lo primero que sale a relucir es el hecho de que necesitamos constantemente intentar conservar. Los recursos del planeta son esencialmente finitos. Entonces es importante que seamos estratégicos. La clave es conservación estratégica. Lo segundo que reconocemos es que algunos recursos realmente no son tan buenos como otros en cuanto a rendimiento. En realidad, algunas de estas cosas, cuando son puestas en uso, tienen un efecto terrible en el medio ambiente, lo cual invariablemente afecta a nuestra propia salud. Por ejemplo, el petróleo y los combustibles fósiles. No importa cómo los veas, liberan algunos agentes bastante destructivos en el medio ambiente. Por lo tanto, es crítico que hagamos lo posible por usar tales cosas solo cuando sea realmente necesario, si se da el caso. Afortunadamente, vemos muchas posibilidades solares, eólicas, mareomotrices, undimotrices, geotérmicas y de diferencial térmico para la producción de energía, por lo que podemos idear estrategias objetivas sobre qué usamos y dónde, para evitar las que se podrían llamar retroacciones negativas, o cualquier cosa que resulte de la producción o el uso que dañe el medio ambiente y por lo tanto a nosotros mismos. Llamaremos a esto seguridad estratégica, para asociarlo a nuestra conservación estratégica. Pero las estrategias de producción no se detienen ahí. Vamos a necesitar una estrategia de eficiencia para la propia mecánica de producción. Y lo que encontramos es que hay apenas 3 protocolos específicos a los que debemos adherirnos. 1. Cada bien que producimos debe ser diseñado para durar tanto como sea posible. Naturalmente, cuantas más cosas se estropeen, más recursos necesitaremos para reemplazarlas y más desperdicio será producido. 2. Cuando las cosas se estropeen o dejen de ser útiles por cualquier motivo, es crítico que cosechemos y reciclemos tanto como podamos. De modo que el diseño productivo debe tener esto en consideración directamente en las etapas iniciales. 3. Las tecnologías de evolución rápida, como la electrónica, que son sometidas a las más altas tasas de obsolescencia tecnológica, necesitarían ser diseñadas para prever y acomodar actualizaciones físicas. Lo último que queremos hacer es desechar un sistema informático completo solo porque se ha dañado una sola parte o es obsoleto. Así que simplemente diseñamos los componentes para ser fácilmente actualizados pieza a pieza, estandarizados y universalmente intercambiables, presagiado por la actual tendencia de cambio tecnológico. Y cuando nos damos cuenta de que los mecanismos de la preservación estratégica, la seguridad estratégica y la eficiencia estratégica son puramente consideraciones técnicas desprovistas de cualquier opinión humana o parcialidad, simplemente programamos estas estrategias en un ordenador, el cual puede sopesar y calcular todas las variables relevantes, permitiéndonos llegar siempre al método más favorable para la producción sostenible basado en los conocimientos actuales. Y aunque podría sonar complejo, en realidad es una calculadora glorificada, sin mencionar que dicha toma multivariada de decisiones y dichos sistemas de monitorización ya están siendo utilizados alrededor del mundo para propósitos aislados. Simplemente hay que expandirlo. Ahora bien, no solo tenemos nuestro sistema de administración de recursos, sino que también un sistema de administración de producción.
los cuales son fácilmente automatizados por el ordenador para maximizar la eficiencia, la preservación y la seguridad. La realidad informativa es que la mente humana o incluso de un grupo de humanos no puede seguir lo que necesita seguimiento. Debe ser realizado por ordenadores y eso es posible. Y esto nos lleva al siguiente nivel, la distribución. ¿Qué estrategias de sostenibilidad tienen sentido? Bueno, ya que sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y que se requiere energía para propulsar máquinas de transporte, cuanto más corta la distancia de transporte, mayor será la eficiencia. Producir bienes en un continente y enviarlos a otro solo tiene sentido si los bienes en cuestión simplemente no pueden ser producidos en el área deseada. De otra forma, no es más que derrochador. Debemos producir localmente para que la distribución sea simple, rápida y que requiera la menor cantidad de energía posible. Llamaremos a esto la estrategia de proximidad, lo que significa simplemente reducimos al máximo el transporte de bienes, sean materias primas o productos de consumo acabados. Por supuesto, puede que también sea importante saber qué bienes transportamos y por qué. Esto cae en la categoría de la demanda. Y la demanda es simplemente lo que las personas necesitan para estar saludables y para tener una alta calidad de vida, como comida, agua potable y refugio, hasta bienes sociales y recreativos, que permiten relajación y disfrute personal y social, ambos importantes factores en el conjunto de la salud humana y social. Así que simplemente realizamos otra encuesta. Las personas describen sus necesidades, la demanda se evalúa y la producción se inicia basada en dicha demanda. Y puesto que los niveles de demanda de diferentes bienes fluctuarán naturalmente y cambiarán en diferentes regiones, debemos crear un sistema de monitorización de demanda-distribución para evitar la sobreproducción o la escasez. Por supuesto, esta idea no es nueva. Se utiliza en las principales cadenas de tiendas actualmente para asegurar que su inventario se mantiene al día. Solo que esta vez vamos a monitorizar globalmente. Pero espera un poco. No podemos entender completamente la demanda si no tenemos en cuenta el uso real del bien en sí mismo. ¿Es lógico y sostenible que cada ser humano tenga, digamos, una de cada cosa que se produce, sin importar su uso? No. Eso sería, sencillamente, derrochador e ineficiente. Si una persona tiene necesidad de un bien, pero esa necesidad dura solo, por ejemplo, 45 minutos al día de media, sería mucho más eficiente que ese bien estuviese disponible para ellos y para otros cuando lo necesitasen. Muchos olvidan que no es el bien lo que quieren, sino el propósito que sirve ese bien. Cuando entendemos que el bien en sí mismo solo es tan importante como su utilidad, vemos que la restricción externa, o lo que podríamos llamar hoy propiedad, es extremadamente derrochador y medioambientalmente ilógico en un sentido fundamental y económico. Así que necesitamos concebir una estrategia llamada acceso estratégico. Esta sería la base para nuestro sistema de monitoreo de demanda-distribución, el cual garantiza que podamos satisfacer la demanda de las necesidades de la población para acceder a lo que sea que necesiten cuando lo necesiten. Y en lo que respecta a adquirir los bienes físicamente, los centros de acceso centralizados y regionales tienen mucho sentido, ya que la mayor parte estarían ubicados muy cerca de la población. Y una persona simplemente llegaría, tomaría el artículo, lo usaría y cuando haya terminado y no lo necesite, lo devolvería. Similar a cómo funciona una biblioteca hoy en día. De hecho, estos centros no solo existirían en la comunidad de la forma en como son las tiendas de hoy, sino que existirían centros especializados de acceso en áreas específicas donde ciertos bienes son utilizados frecuentemente, ahorrando más energía con menos transporte repetido. Y una vez el sistema de monitoreo de demanda esté operativo, estará unido a nuestro sistema de gestión de producción y, por supuesto, a nuestro sistema de gestión de recursos, creando así una máquina de gestión económica global, unificada y de actualización dinámica, que simplemente asegure que nos mantengamos sostenibles, comenzando por proteger la integridad de nuestros limitados recursos, trabajando para garantizar que solo fabriquemos los mejores y más estratégicos artículos posibles, mientras distribuyendo todo del modo más inteligente y eficiente posible. Y el resultado único,
de este método basado en la preservación, el cual es intuitivamente opuesto a muchos, es que este proceso de preservación y eficiencia lógico, ascendente y empírico, que solo puede determinar la verdadera sostenibilidad humana en el planeta, permitiría seguramente algo que nunca se ha visto en la historia humana: acceso a la abundancia. No solo para un porcentaje de la población mundial, sino para toda la civilización. Este modelo económico, tal y como recién generalizado, este enfoque sistémico responsable hacia un manejo total de los recursos de la Tierra y procesos, diseñado nuevamente nada menos que para cuidar de la humanidad en su totalidad, de la manera más eficiente y sostenible, podría denominarse una economía basada en recursos. La idea fue definida en los 70 por el ingeniero social Jacques Fresco. Él entendió en ese entonces que la sociedad iba en un curso de colisión entre la naturaleza y sí misma, insostenible a todo nivel, y si las cosas no cambiaban, nos destruiríamos de una forma u otra.